Iglesia de Cristo, Gracia y Misericordia, Ministerios Ebenecer, con su pastora Arely Pérez Sánchez, presenta su programa Palabra de Poder, porque no me avergüenzo del Evangelio, que es poder de Dios para salvación. Romanos 1:16. ¿Quién fue digno de entrar a las aguas y ser llamado hijo de Dios? Bienvenidos una vez más a su programa Palabra de Poder. Qué bueno es poder saludarle, bendecirle y estar con ustedes una vez más. Muchas gracias por su atención y su preferencia. Yo quisiera que en esta oportunidad tenemos nosotros un tema bastante precioso y es un evangelio sin atractivo. Vamos a desglosarlo un poquito más y que el Señor nos hable. Yo quisiera que nos acompañara a que oráramos. Pidámosle al Señor que de lo alto venga este tiempo precioso de revelación de su palabra, que este tiempo sea precioso para nosotros en cuanto al discernimiento de lo que Dios quiere para su pueblo. Nosotros como pueblo de Dios interesados
Venimos hoy pidiéndote misericordia. Padre, ten misericordia de mi vida. Mira mi necesidad. Puedes repetir conmigo. Mira mi aflicción, Señor. Reconozco que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, que en ningún otro hay salvación. Reconozco que soy pecador. Reconozco que he vivido lejos de ti. Reconozco que he estado en desobediencia. Pero hoy clamo a ti, Señor. Dame de esa salvación, déjame disfrutar de esa salvación que viene de lo alto para mi vida. Por favor, Señor Jesús, te recibo como mi Señor y como mi Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esta oración de fe, escríbenos al correo que aparece aquí en tu pantalla o bien llámanos por teléfono. Queremos saber de ti. Hasta la próxima en el nombre de Jesús. Amén. ¿Quién fue digno de entrar